Dios te continúe bendiciendo en este día. Vamos a seguir estudiando a Mateo capítulo 12. Vamos a leer del verso 5 al 8. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 12, 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Hoy estamos hablando acerca de la continuación de la clase de la semana pasada. Jesús es el Señor del día de reposo. En la clase del día de hoy, ¿verdad? Dando un pequeño resumen, los fariseos van a acusar a Jesús. Si leemos del 1 al 4, ellos acusan a Jesús de que los discípulos en el día de reposo van por los sembrados arrancando espigas y comiendo del trigo. Entonces Jesús le va a dar una enseñanza acerca de quién es el Señor del día sábado. ¿Por qué causa fue creado el sábado? Gloria al Señor. Se lo va a dar en una ilustración, fíjese. Jesús va a apelar a 4 fuentes de autoridad. Eso es lo que Jesús va a hacer con ellos. Como ellos tienen conocimiento de la ley de Moisés, Jesús lo primero que va a utilizar es, aleluya, la ley de Moisés, los escritos que han sido inspirados, ¿verdad? Entonces lo dice, ¿verdad? En los versículos 3 y 4, gloria a Dios, que una necesidad humana justificó quebrantar o hacer una excepción de la ley, que fue cuando David y sus hombres tenían hambre, ¿verdad? Y fueron a Nob, que era un centro de culto religioso, y le pidieron al sacerdote Ahimelech que le diera los panes sagrados de la proposición. Ok, ahora bien, él le cita esa parte y le da la explicación, que eso fue lo que hablamos la semana pasada. Esa es la primera apelación que Jesús hace, ¿verdad? 4 fuentes de autoridad. La primera de Samuel, capítulo 21, del 1 al 6, donde se encuentra esa historia. Entonces, Jesús apela a los escritos inspirados que están plasmados en las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor. Entonces, la segunda fuente de autoridad que Jesús le presenta a los fariseos, gloria a Dios, es el aspecto de la ilustración usada por el Señor en el caso de los sacerdotes. Versículo 5 es el verso que vamos a leer hoy y vamos a comenzar nuestro estudio. Entonces Jesús apela a una excepción de la ley del día sábado. Dice así el versículo 5, Mateo 12, 5, arrancamos. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? La segunda fuente de autoridad, como en el día sábado los sacerdotes realizan trabajo en los sábados y se lo prohíben entonces a los demás. Gloria al Señor. Entonces, para los demás estaba prohibido, pero los sacerdotes en el templo hacían cosas los días de reposo. Amén. Entonces, eso es lo que Jesús les va a hablar a ellos. Como ellos sabían, tenían el conocimiento de la ley, por eso es que el Señor le dice, cuando comienza el versículo, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes profanan el día de reposo y son sin culpa? Le hace la pregunta. Entonces el Señor se refiere al trabajo de los sacerdotes en el día de reposo. Si nosotros leyéramos Levítico capítulo 24, mire, el libro de Levítico, capítulo 24, versículo 8, dice así: cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Está hablando, si usted se lee un poquito
más para arriba, está hablando de los panes. Que ellos tenían que tomar, dice, tomará flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2/10 de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 de cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. El versículo que nosotros leímos, el verso 8, cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden. ¿Escuchó eso? Cada día de reposo, el sábado, lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Aleluya. Entonces a eso es que Jesús apela, le cita esa palabra a ellos. Gloria al nombre del Señor. También usted lo puede leer en Número capítulo 28, 9 y 10 y el 18 y 19. En esos capítulos usted va a encontrar el trabajo que tenían que hacer los sumos sacerdotes dentro del templo. Entonces los sacerdotes se mantenían muy ocupados cambiando los panes de la preposición y ofreciendo las diferentes ofrendas que había que ofrecer, hermanos. Entonces eso es lo que Jesús le está diciendo, lo que ellos hacen en el día de reposo, entonces a ellos se les permite, ¿verdad? En otras palabras, había leyes superiores a la ley del sábado. Eso es, ahí está el punto. Habían leyes superiores a la ley del sábado. Eso era claramente enseñado por la ley de Moisés. La adoración al Señor incluso implicaba hacer obras. Entonces, deben de seguir adelante el sábado. No debía de pararse. La adoración tenía que ser, aleluya, seguida, continua. Amén. Entonces, en esos casos, la violación de la ley del sábado no solo era permitida, sino que era mandatoria. Entonces era mandada por la ley. Entonces vendríamos diciendo así como que la ley puede quebrantar la ley. ¿Entendió eso? Gloria a Jesús. Entonces, gloria al Señor. La ley de Moisés puede quebrantar la ley. Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien. Entonces en el versículo 6, si volvemos a nuestro pasaje, Mateo 12:6, dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Continuando con lo que Jesús le dice, ¿nos habéis leído en la ley cómo es el día de reposo? Los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Entonces, más grande. El templo, hermano, con su sistema de sacrificio, era superior al sábado y sus restricciones. Entonces, para ellos el sábado, el templo, perdón, era lo máximo. Amén. Con ese sistema de sacrificio, de ofrenda y de hacer tantas cosas que se hacía en el templo. Amén. Entonces, el significado de lo que Jesús le está diciendo es este. Si un tabernáculo o un templo terrenal, solo un tipo de la realidad última, o sea, el templo y el tabernáculo eran el tipo. Si el tipo exige modificación del cuarto mandamiento tocante al sábado, no haría lo mismo el verdadero templo de Dios, es decir, el antitipo que es Jesús. Entonces el templo que ellos ofrecían los sacrificios era el tipo. Entonces cuando viene el antitipo que es Jesús, aleluya, entonces ya el tipo tiene que desaparecer. Y eso era lo que ellos no pudieron nunca entender. En Juan 1, verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso dice Juan 1:14. Aleluya. Colosenses 2:9. Porque en él habita, en Jesucristo, habita corporalmente en su cuerpo toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de Dios habitó en el cuerpo de Jesús. Amén. Ok, por eso en Juan
10, versículo 30, él siempre decía, yo y el Padre uno somos. Jesús siempre decía eso, porque en el cuerpo de Jesús habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si el ministerio de los sacrificios eclipsa y sobrepasa a la ley del sábado, hermano, con toda su seguridad, ¿verdad? Entonces, el ministerio que viene, aleluya, que tiene que ver con lo que son las ofrendas del sacrificio único, acuérdense lo que le estoy diciendo, del sacrificio único que quita el pecado y sobrepasa, entonces, alabado sea el nombre del Señor, esa ley también la sobrepasa. Entonces eso es lo que está diciendo Jesús. Si ese ministerio, amén, de los sacrificios eclipsa y sobrepasa la ley del sábado, como ya lo vimos, que ellos podían hacer lo que ellos quisieran en el templo, amén, con toda seguridad el ministerio que tiene que ver, el ministerio de Jesús, que es el sacrificio único, el sacrificio perfecto, el sacrificio que quita los pecados del mundo, amén, entonces va a sobrepasar, ¿ve? No dice que pasa, sobrepasar también la ley de Moisés. Muy bien, gloria al nombre del Señor, aleluya. Entonces, si la ley del sábado se acomoda a la ley del santuario, ¿cuánto más tendría que hacerse con la ley de salvación, mis hermanos? La ley del Salvador. ¿Qué más no se podría hacer? Mire, si usted lee en Romanos capítulo 3, en Romanos no, Hebreos capítulo 3, versículo del 3 al 6. Oiga lo que dice el autor de Hebreos, hablando de que Cristo es superior a Moisés y al templo y a todos esos sacrificios que se hacían en el tiempo del templo. Hebreos 3:3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, si Moisés fue fiel a la casa de Dios, hermano, entonces está hablando aquí de que Jesús, aleluya, como hijo sobre su casa, amén, alabado Dios, el cual dice que somos todos nosotros, aleluya. Entonces, ¿cómo será más el testimonio de lo que iba a venir después de Moisés, hermano, después del templo? Alabado sea el nombre del Señor. Porque dígame usted ahora mismo, ¿dónde está el templo? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Dónde está el templo de ellos? Gloria al nombre del Señor. Entonces Jesús dice en su palabra, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, que Él es mayor, que Él es superior a lo que es el sábado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces puede verse con finalidad que el Señor formula una asombrosa declaración. Jesús afirma hacer todo lo que el templo simboliza. Si usted se pone a estudiar el significado del templo, todo significaba, venía y apuntaba hacia nuestro Señor Jesucristo. Ok, usted ve. Entonces, el lugar donde el hombre se encuentra con Dios en comunión divina era el templo, ¿verdad que sí? Entonces, Jesús, hermano, en Él es que nosotros verdaderamente, ¿verdad? La verdadera adoración se lleva a cabo a través de Él, de Jesucristo. Y eso es lo que Él le quiere decir a los religiosos de aquel entonces, que el templo los simbolizaba todo lo que en el tiempo de ahora simboliza Jesús, hermano, que Jesús simboliza que ese encuentro con Dios, nosotros nos encontramos con Dios a través de su Hijo Jesucristo. La verdadera adoración tiene que hacerse a través del Hijo,
Alabado sea el nombre del Señor. Todo aquel que entre en relación con Él es verdaderamente salvo, porque solo en Él, en Jesucristo, hay genuina salvación. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9. Aleluya. Su cuerpo era el más santo de todos los templos. Entonces, refiriéndose a su cuerpo, Jesús dijo, destruir este templo y en 3 días lo voy a levantar. Según lo dijo en Juan 2:19, gloria al Señor. Que por eso era que ellos no podían entender el lenguaje de lo que Jesús le estaba explicando, porque no estaban en sintonía con lo que es lo espiritual, mi amado hermano, gloria a Dios. Entonces, mire, si nosotros volvemos, mire lo que Jesús le dice a ellos en el versículo 7, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? El verso 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ya le expliqué eso, ¿verdad? Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Si supieran lo que significa, hermano, misericordia, no sacrificio. Entonces por eso él le dice, entonces ese es la tercera base de autoridad con la cual Jesús le está hablando a ellos. En la defensa de sus discípulos, acuérdense que todo comenzó con una acusación que los fariseos le hicieron a los discípulos de Jesús por estar espigando en el día de reposo. Entonces la defensa de sus discípulos ante esa acusación que ellos le hacen, Jesús apela a una profecía que se encuentra en Oseas capítulo 6, versículo 6. Eso es lo que significa, alabado sea el nombre del Señor, esa palabra que Jesús le dijo. Se la voy a leer aquí, Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Usted ve 2 cosas, misericordia y conocimiento de Dios. Esas son las 2 cosas que Dios exige, según Oseas 6:6. Aleluya. Entonces Jesús les cita a ellos esa palabra en defensa de sus discípulos, esa profecía. Jesús está subrayando la diferencia entre el sistema de misericordia del reino de Dios, hermano, que implantó Jesús, que Jesús representa. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Dios lo que hace es que demanda de usted, mi amado, primeramente que tenga misericordia de los súbditos del reino que están en relación con otra persona. Entonces, mire, antes de los ritos, antes de los sacrificios, antes de cualquier cosa que usted quiera hacer, gloria al Señor, usted, lo que Dios le demanda a usted es que tenga misericordia y que tenga conocimiento de Dios. Porque si tiene el conocimiento de Dios, de lo que dice la palabra de Dios, entonces, amén, eso es lo que el Señor le está diciendo. Entonces, no acusarían a nadie, aleluya. Porque entonces la misma palabra te va a explicar lo que la misma palabra significa. La Biblia es su propio intérprete. ¿Ve? Entonces la misericordia contempla primero lo que es la necesidad humana, la necesidad del hombre, antes que el cumplimiento de los ritos. ¿No es eso lo que dice en Lucas capítulo 10, cuando Jesús habla de la parábola del buen samaritano? Lucas 10, 25 al 37. Entonces la parábola del buen samaritano, un hombre cae herido en el camino, pasa el sacerdote, va corriendo porque va para el templo a cumplir con los ritos y los sacrificios. También pasa un levita y va corriendo también porque tiene que interpretar la ley al pueblo. Aleluya. Entonces ninguno de los dos hacen nada. ¿Por qué? Porque están tan enfocados en lo que es la religiosidad, los ritos, en lo que es el cumplimiento de la palabra, ¿verdad? Acérrimamente, que se olvidan de lo que es la misericordia, de lo que es cumplir verdaderamente con lo que dice la palabra. Entonces, dice Jesús en su parábola que entonces el tercero que pasa es un samaritano. Y el samaritano, al ver al hombre, se mueve a misericordia. Ve, entonces el hombre, al moverse a misericordia, él trabaja en pro
del beneficio del necesitado. No es que voy corriendo para el templo porque tengo que cumplir con un rito y una ceremonia y dejando a una persona herida, moribundo en el camino. Entonces eso es lo que Jesús le plantea. ¿Qué es lo que Dios más quiere? ¿Los ritos y la ceremonia o que usted se mueva a misericordia y ayude al que está necesitado? Gloria al Señor. Entonces dice que el que hizo lo que hizo en favor del prójimo fue el samaritano. Bendito Dios. Entonces al final Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo, que es lo que tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que Jesús le dice, y si supiesen qué significa, escuchen la palabra, si ustedes saben lo que eso significa, no condenarían a los inocentes. Pero parece que era que ellos ignoraban, o se hacían los ciegos, o se hacían los sordos, alabado sea el nombre del Señor, o ignorante, para no cumplir con el mandato de ayudar a los pobres y no estar también condenando a la gente porque estaba haciendo algo, porque no somos jueces, nosotros simplemente somos, amén, lo que predicamos la palabra, lo que enseñamos la palabra, lo que hacemos, amén, que la palabra de Dios se cumpla. Amén. Pero no somos jueces, nosotros no dictamos sentencia sobre nadie, no condenamos a nadie. ¿Ven? Ok. Si los fariseos hubiesen conocido el verdadero significado de las escrituras, no hubieran condenado a los inocentes discípulos que simplemente lo que tenían era hambre. Y iban caminando y iban comiendo por el camino. Dios prefiere que usted y yo tengamos misericordia, mis hermanos, porque tiene que ver con la actitud del corazón. La actitud. ¿Cuál es tu actitud? Entonces, fíjese, la actitud del corazón se identifica con lo que es la necesidad humana. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, como se identifica con la necesidad humana, Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, amén, versículo 7, Mateo 5, 7 dice, gracias Señor, aleluya, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces eso es lo que Jesús le está poniendo en la balanza. Cumplir estrictamente lo que dice la palabra, acérrimamente y hacerte el ciego, el cojo y el que no ves, aleluya, nada de lo que está pasando a tu alrededor, o tener un poco de misericordia, que eso fue lo que Jesús hizo cuando vino aquí a morir por ti en la cruz del Calvario. Entonces condenar al inocente estaba rigurosamente prohibido en la ley de Moisés, según Éxodo 23, versículo 7. Estaba completamente prohibido. Ahora el versículo número 8, volvemos a Mateo 12, 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, el Hijo del Hombre Jesucristo es Señor del día de reposo. Ese es el cuarto apelativo de la autoridad por la cual Jesús le está dando esta enseñanza a ellos. El Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo, es el dueño, Él fue quien lo creó y Él fue quien lo instituyó en la tierra por causa del hombre. Entonces las acciones de los discípulos eran totalmente correctas porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Y si Jesús fue quien lo instituyó, lo creó y lo puso ahí para que el hombre lo guardara, entonces Él mismo podía, gloria al nombre del Señor, permitirle a los discípulos que hagan lo que ellos estaban haciendo en el día sábado. El día de reposo fue instituido para que fuese una bendición para el hombre. Y no fue que el hombre fue creado por causa del día de reposo, sino que Dios creó, después que Dios creó en Génesis capítulo 1 y 2, al hombre, y lo pone en el huerto, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué hace Dios, mi amado hermano? Dice que al séptimo día reposó por causa del hombre, no porque Dios necesitaba descansar ni reposar. Era para instituirlo por causa del propio hombre, gloria al Señor, para que cuando el hombre trabaje 6 días, el séptimo día, descanse. Entonces hay que buscar un día en la semana, ¿verdad? Para que usted y yo descansemos de la labor ardua, que después viene en el capítulo 3, cuando el hombre peca.
Entonces el hombre tiene que labrar la tierra, tiene que fajarse duro, aleluya, cultivar y a cosechar para él poder vivir. Entonces un día necesita el hombre para descansar. Entonces el día de reposo tiene por finalidad mantener al hombre, que hermano, saludable, y mantenerlo también en santidad. El hombre no fue creado para que fuese esclavo del sábado. Entonces fue creado por Dios para que fuese una bendición, como ya yo le dije, no una carga para el hombre. Entonces, como Señor o soberano del sábado, Jesús lo dijo, yo soy el Señor, el Hijo del Hombre es Señor del día del sábado. Como Señor y soberano, el Mesías se entrega, vamos a decirlo así, no se entrega, el Mesías se otorga la autoridad de interpretar la función y el uso correcto del día de sábado. Fue él quien lo dio al pueblo. Entonces, como él lo creó, entonces él dice cuáles son las funciones y cuál es el uso correcto que nosotros debemos de darle a ese día. Por eso fue que él dijo, el Hijo del Hombre es Señor del día sábado. Gloria al nombre del Señor. El sábado Dios lo creó, hermano, con un propósito, y es de ser bendición para ti y para mí. Dios te bendiga. Yo espero, gloria al nombre del Señor, que tú hayas entendido la explicación de cuando Jesús dice que Él es el Señor del día del sábado. Dios te bendiga. Vuelve y repásate estos 4 puntos a los cuales Jesús apela para poder defender a sus discípulos de la acusación que los fariseos le estaban haciendo. La semana próxima vamos a terminar, entonces vamos a comenzar en el versículo 9 y vamos entonces a seguir hasta que terminemos el capítulo 12. Si te gustó el programa, inscríbete al canal para que cada vez que yo ponga una clase, entonces tú puedas seguir la secuencia de lo que estoy hablando, porque llevo la secuencia según los versículos. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos la próxima semana si así el Señor lo permite. Este fue su programa A la Clase con Clase.